Bueno, y hablando precisamente de la sensibilidad de la gente que acompaña a los que menos tienen, de esto que indudablemente hoy es tan necesario, ¿no? Tan importante, vamos a tomar contacto con alguien que hace mucho tiempo que con sus fallos, en realidad, ha demostrado de qué lado está, ¿sí? Y cuando digo de qué lado está, digo del lado de la justicia, ni más ni menos, y siempre tratando de ser justos, sobre todo con los que menos tienen, ¿no? Que en realidad son los más desprotegidos. Vamos a hablar con el juez Luis Federico Arias. El gusto de saludarte, Walter Casamayor, La Tecla en Vivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día. Bueno, un placer. Esta es vos sabés que es la postura que tiene la gente hacia vos. Sos de los pocos magistrados que sale a hablar en defensa de los que, la verdad, no tienen mucha posibilidad de hacerse escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo tomo como un halago, pero en realidad es lo que siento. Yo creo que en una Argentina y sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Donde todo parece tener un valor, donde todo parece sometido a las reglas del mercado, que si hago esto estoy especulando para ver qué obtengo, o si digo tal cosa es conveniente o no es conveniente para mis intereses. Creo que es necesario romper con esas reglas, ¿no? Uh-huh. y lanzarse, digamos, a lo que uno piensa y defenderlo, sea bueno o malo, más allá de las consecuencias, ¿no? Es un ejercicio de la parresía, digamos. Uh-huh. En algún momento, bueno, el tema de las ocupaciones en los distintos predios, los lugares, la gente que era reprimida, has intervenido, después apareciste en escena en muchas oportunidades por distintas cuestiones, pero obviamente por ahí la gente le quedó flotando el tema de las tarifas y el tema que indudablemente nos ocupó durante gran parte de este año, que fue la incertidumbre, ¿no?, de esta situación. ¿Cómo quedó esto? Y si la verdad, dentro de un tiempito no tenemos que volver a hablar de lo mismo, ¿no? Porque se vienen nuevos aumentos y se vienen situaciones, creo que muy conflictivas. Sí, efectivamente. Tenemos diferentes aumentos que se han dado a partir de las audiencias públicas que hicieron, la revisión integral de la tarifa, el gobierno, y además por efecto de la dolarización de la tarifa, ¿no? Digamos, el dólar no permanece estable y tiende a subir, de acuerdo a la presión de los sectores exportadores. Yo creo que eso va a tener impacto también en la tarifa. Bueno, el efecto se va a notar concretamente entre los usuarios, yo creo que a mediados del año que viene. Uh-huh. Un poquito antes, digamos. Yo creo que en marzo ya se va a empezar a notar un aumento muy importante en las distintas tarifas. Y bueno, la cuestión judicial no está terminada, todavía quedan debates pendientes, ¿no? El más importante, porque el gobierno ya a partir tomó nota de lo que sucedió a partir de los primeros fallos, donde casi medio centenar de jueces y 2 cámaras federales le decíamos que previo a aumentar las tarifas debía haber una audiencia pública, debía haber una instancia de participación, y ahora lo hacen las audiencias públicas, algunas la gente ni se entera, pero las audiencias públicas se están haciendo, con lo cual evitan condenas judiciales por este tema, pero todavía queda, debatir el tema central, que es la razonabilidad de la tarifa. Es decir, hasta qué punto los jueces van a tener que definir hasta qué punto se puede afectar un ingreso familiar uh-huh. Con el pago de tarifas de servicios públicos. Estoy diciendo agua, luz, gas y transporte. Claro. ¿Hasta qué punto? Porque no porque a Arias se le ocurra, sino porque la Corte de la Nación ha dicho en CEPIS que las tarifas deben ser justas, razonables y no confiscatorias. Incorporó este concepto, claro, que nosotros veníamos pregonando acerca de la confiscatoriedad. Yo decía que, así como la Corte en su momento definió que gravar una determinada actividad con un impuesto más allá del 33% es confiscatorio,
Bueno, también vamos a tener que hacer lo mismo con las tarifas, definir qué porcentaje de un ingreso familiar se puede afectar, y esto la Corte lo tomó, pero además existen instrumentos internacionales que establecen que los servicios públicos deben ser asequibles, que forman parte del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, claro, en otros instrumentos también. Entonces, bueno, estas cuestiones que son un tanto más profundas, que no es solamente la existencia de la audiencia pública, seguramente van a ser debatidas el año que viene en el ámbito judicial. ¿Y volverá a pasar lo mismo? ¿Imaginás un escenario similar al que vivimos este año o no? Digo, con la intervención mucho... Eso, bueno, tiene dos respuestas. Yo creo que, por un lado, el gobierno, después de todos esos fallos que yo mencionaba en contra de las tarifas, ha comenzado una cierta persecución ideológica de magistrados que no son afines, y bueno, ha movido algunos tantos en el ámbito del Consejo de la Magistratura y también de los jueces. Pero, o sea, que el escenario judicialmente puede estar más complicado. Pero yo creo que lo importante aquí es la sociedad, los usuarios. Yo creo que esto va a impactar fuertemente y va a provocar una gran reacción por parte de la sociedad. Y eso es lo que va a dar lugar seguramente a que los fallos judiciales se vayan pronunciando, ¿no? Porque la justicia, el Poder Judicial, también se mueve un poco en el flujo de esas situaciones. ¿Te has sentido, no digo agraviado, pero sí perseguido por este gobierno después de esa intervención que has tenido, vos y un grupo de gente bastante importante, ¿no? Sí, no, yo en particular acá en la provincia, digamos, siempre existen cosas, los apretes a veces de siempre, ¿no? Las amenazas de juicio político y todas esas cuestiones, pero en general no he sufrido graves consecuencias. Sí, mis colegas del ámbito federal, que es donde más se ha notado, no tanto en la provincia de Buenos Aires, pero sí en el ámbito federal. Hablo de Martina Fons, concretamente, que fue también una activa magistrada respecto de esta cuestión de las tarifas, y le apareció una granada, ustedes recordarán, del ejército cerca de su domicilio. Y bueno, y esto no solamente no fue repudiado por el gobierno. Ustedes recuerden cuando Macri recibió las piedradas en Mar del Plata, todos los ministros salían, claro, fue un escándalo, y todos los ministros salían a decir, bueno, la oposición tiene que condenar, porque si no condena, el que calla otorga. Bueno, pero cuando le apareció una granada, no fue una piedrada, una camioneta, fue una granada cerca del domicilio de su casa. Sí, una locura. Amenazas a los hijos, el marido echado del trabajo en un puesto estatal, todo. ¿Quién salió a repudiar del gobierno esto? Además, una granada del ejército, ¿no? Esto fue una señal muy grave, y encima vino un reto de la Corte después de haber asumido Rosenkrantz, injustificable, porque verdaderamente fuera de lugar. Y bueno, después el caso del juez Rosansky también, ¿no? Lo han presionado duramente al punto que ha tenido que renunciar. Y bueno, los juicios contra, digamos, las embestidas contra Rafecas, Casarello y otros magistrados que también han estado con amenazas de juicio político y con posibilidades concretas de que esto se lleven a cabo, ¿no? Sin hablar de Gabriel Ganón, defensor general en Santa Fe, que fue también destituido de su cargo por oponerse a digamos, a ciertas acciones del gobierno, y esto fue sumamente soslayado por la prensa, pero fue un caso bastante grave también. Estamos hablando con el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias. Fuiste muy crítico con Guido Lorenzino, que es el nuevo defensor del pueblo bonaerense. ¿Por qué motivo?
No, no en particular con Guido Lorenzino, sí, sí, en particular con él, pero también con el sistema de designación del defensor del pueblo. Claro. Ya nos había pasado, no solo con esta gestión, sino con la anterior, con Bonicato, digamos, fue un verdadero fraude la elección porque del defensor del pueblo, en primera razón porque Bonicato estaba inhabilitado constitucionalmente para asumir ese cargo, porque la Constitución dice que todo aquel que votó una ley que crea un cargo, como en este caso el defensor del pueblo, como la votó Bonicato, no puede asumir ese cargo. Y es lo que él hizo, pero además, como esto se votó el 9 de diciembre, antes de asumir las nuevas, los nuevos legisladores, en ese entonces prometió cargos a la oposición a cambio de cargos. Claro. Por eso estuvo Honores, hasta recién. Honores es radical. ¿Por qué Honores, un radical, está ahí que además, digamos, perdió la chance de ser reelecto por un fraude electoral, declarado por la Junta Electoral? ¿Por qué Honores estaba ahí? Porque se le vencía el mandato y unos días antes Bonicato le dijo, bueno, vos votame a mí, que yo después estoy en cargo en la Defensoría, y lo puso digamos... Qué increíble, de secretario general, junto con otros partidos. Es decir, esto es un delito. ¿Qué diferencia hay entre ofrecer cargos y ofrecer dinero a cambio de votos? Entonces, yo lo denuncié penalmente, incluso en ese momento, porque yo participé de ese procedimiento de selección. Entonces, me parece que este es el problema. Lo usan como un cementerio de elefantes, donde van a parar los legisladores que ya la gente le da la espalda. Sí, o los exintendentes, como el caso de Brera o del Barba Gutiérrez en el Banco Provincia, digo, por nombrar algunos casos, pero digo, esto es habitual, ¿no? Es una vergüenza. La política se está convirtiendo en un gran mercado de compra-venta de voluntades. Claro. Entonces, esto es lo que pasa. Vos votame el presupuesto, endeudame de aquí a 30 años, comprometiendo el futuro de la futura generación a cambio de un cargo. Entonces, esto es lo que está sucediendo actualmente. Pero además, en este caso, en el caso de Bonicato hubo distintas irregularidades. No solamente esa, hubo, no se trataron las impugnaciones, en fin, hubo un montón de problemas. Pero en este caso de Lorenzino, directamente se eliminó de la ley el procedimiento de impugnaciones. Si antes la gente, la ley prevía que debía haber un procedimiento donde uno puede impugnar al candidato, y hay una etapa donde la comisión bicameral tiene que resolver. Bueno, acá han eliminado toda forma de participación de la sociedad, del pueblo mismo, que el defensor tiene que representar. El pueblo no opina respecto al defensor. Es una vergüenza. Y lo han eliminado porque Lorenzino Mata no puede, Guido Lorenzino no puede superar una audiencia pública, no puede superar un periodo de inundaciones. Él estuvo en contra, digamos, fue uno de los arietes de Casali, de Scioni en el tema de la inundación de La Plata. Claro. Incluso nos denunció, hizo el jury contra Julián Axat y contra mí por haber intervenido en la cuestión de la inundación. Un jury que, por supuesto, después por unanimidad el jurado dijo que no había ninguna irregularidad, pero fue quien nos hizo el apriete a la justicia para que no siguiéramos adelante. Ese Guido Lorenzino, y ahora es defensor del pueblo. Es una cosa insólita. Entonces, ¿cómo hubiera superado él todo esto? Bueno, yo creo que lo que se viene, lo que tenemos que defender todos, son instancias de participación social. Tenemos que ejercer una democracia real. Todos los que asuman altos cargos en la función pública, en el caso del Banco Provincia con el Barba Gutiérrez o con el Bruera, o en el caso, más aún, con el Defensor del Pueblo, en el caso de Contegrán, el Procurador, todos, la sociedad tiene que participar ampliamente, tiene que haber audiencias públicas, los jueces de la Corte, y después, por supuesto, también los de primera instancia, pero empecemos por lo más alto. No, ni hablar. Tiene que haber audiencia pública. La sociedad tiene que tener la posibilidad de manifestarse respecto a los funcionarios. Yo estoy seguro, mire, que muchos funcionarios, como el caso de Guido Lorenzino, ni siquiera se atreverían a postularse si tuvieran que pasar por una audiencia pública. ¿Por qué no la pasan? Se someten al escarnio. No, ya con lo que has marcado ni hablar. Doctor, la verdad que ha sido un placer a lo largo del año. Lo hemos molestado muchas veces, siempre ha sido muy generoso con nosotros, además nos ha visitado aquí en nuestros estudios, y para nosotros, y sobre todo aquellos que
abrazamos la solidaridad y las cuestiones sociales por sobre todo, es muy bueno tener gente que acompañe a los que menos tienen y sobre todo que marquen estas cosas, ¿no? La importancia de que aquellos que nos defiendan a todos sean elegidos por aquellos que precisamente convivimos, que somos los ciudadanos, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Ojalá avancemos en esa dirección y bueno, si la política no hace esos cambios, hay que ir por la política. Y sí, es totalmente así, no queda otra alternativa. Comenta a la gente que participe y que exija, porque son sus derechos los que están en juego, ¿no? Totalmente, que sea un muy buen comienzo de año, doctor, ¿eh? Lo mismo para ustedes. Gracias, un abrazo grande. Un gusto grande. El doctor Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata, muy clarito, ¿no? Qué detalle, ¿no? Mirá qué título para la tecla. Guido Lorenzino, el que ocultaba a los muertos de la inundación, hoy es el que te defiende. Qué cosa que tiene este país, Dios mío. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos aumentar las jubilaciones y pensiones de los bonaerenses. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Moore. Viernes, despedidas y cumpleaños. Viví una noche diferente. Vivila en Moore. Reservas al 471-7099. 505 entre 14 y 15. Gonet. Moore. Revista La Tecla. La primera revista provincial con la información exacta. www.latecla.info